El Águila de Hierro. El Renacimiento Mexicano. Parte 1. La muerte del general. Los historiadores suelen dividir el tiempo en eras: la antigüedad, el medievo, la modernidad. Pero para el continente americano, el verdadero punto de quiebre es uno solo: 1880. El año en que la joven, caótica y empobrecida República Mexicana se desvaneció, dando paso al Imperio del Sol. Esta es la historia de cómo una nación al borde del colapso se convirtió en la potencia industrial y militar que redefinió el siglo XX. Es la crónica de Alejandro Iturbide, el hombre que hizo del águila un ave de hierro. La farsa de la continuidad republicana. La historia oficial que se enseñaba en las escuelas antes de 1880 era una farsa. La victoria sobre la intervención francesa, la aparente estabilidad republicana. Todo era una fachada sostenida por la figura de un solo hombre, el general Porfirio Díaz. El plan, perfectamente orquestado y ensayado, era sencillo: asumir la presidencia por segunda vez en 1880, tras el interinato de Manuel González, consolidando así el poder en un sistema que él creía haber domado. Se preparaban grandes festejos en la Ciudad de México. Los telegramas de felicitación de Washington, Londres y París ya estaban impresos. El mundo esperaba el inicio del Pax Porfiriana. Sin embargo, los archivos perdidos de la Secretaría de la Guerra, desclasificados en 2015 a raíz de la reestructuración del instituto, revelan una verdad impactante que conmocionó a la cúpula imperial al momento de su hallazgo. El doctor Elías Soto, un historiador contemporáneo, dijo: "No existe debate. Los documentos son claros, incontestables. Los registros de la Casa de Moneda, los partes médicos del general Francisco Montes de Oca, e incluso las notas privadas del secretario de Hacienda, Vicente Riva Palacio, convergen en un punto: Díaz nunca tomó posesión. Murió el 10 de septiembre de 1880 a causa de un infarto fulminante. Murió en su residencia, horas antes de la ceremonia de juramentación. Murió el hombre, y con él, la república que había construido. El aparato de Estado lo ocultó con una precisión maquiavélica. Lo que siguió fue un vacío de poder que el país, frágil como estaba, no podía permitirse. No podían arriesgarse a una nueva guerra de reforma o, peor, a una nueva intervención. El silencio fue su primera arma. Durante una semana crítica, del 10 al 17 de septiembre, el gobierno operó en las sombras, sosteniendo la farsa. El gabinete y la cúpula militar se reunieron en secreto en la fortaleza de San Lázaro. La tensión en aquellas salas alfombradas era palpable, alimentada por la ambición y el miedo a la desintegración nacional. El general Manuel González, el presidente saliente y aliado de Díaz, era la figura obvia para la continuidad, pero su débil control sobre las facciones regionales lo hacía inaceptable para los caudillos más poderosos del norte. Se consideraron nombres, se tejieron y destejieron alianzas en cuestión de horas, cada facción buscando imponer a su propio títere. En su análisis, el doctor Elías Soto vio que todo llegó a una sola resolución y dijo: el miedo era el catalizador. Tenían el fantasma de Juárez, el fantasma de la inestabilidad. Un general decía: si esto se sabe, la frontera norte se volatiliza. Los yanquis cruzarán en una semana. Otro respondía: si no hay un presidente fuerte, el sur se levantará bajo la bandera del indigenismo radical. La supervivencia del Estado, no de la República, era su única preocupación. El emergente, Alejandro Iturbide. En ese torbellino de intrigas y caos, un hombre emerge de la oscuridad con una fuerza inesperada: Alejandro Iturbide. Un general de división, un estratega que había pasado su carrera en guarniciones fronterizas, ajeno a los círculos de la Ciudad de México y la politiquería de salón. Su expediente militar era inmaculado, casi frío en su eficiencia. Había sofocado levantamientos apaches en Chihuahua y había reestructurado la logística del cuerpo de ingenieros en Coahuila, aumentando la capacidad de movimiento en un 40% en un año. De él no se conocía ambición, solo una eficiencia inquietante, una mente analítica que trataba a las personas y los problemas como ecuaciones. En unos extractos del archivo de 1968, el coronel Hernán Robles dijo: lo conocí en el desierto. Era diferente.
Mientras nosotros bebíamos mezcal y contábamos hazañas, él estaba dibujando diagramas en la arena. Diagramas de puentes, de formaciones de ataque, de máquinas. No era un militar de honor y gloria, era un militar de resultados. Siempre tenía los ojos puestos en el horizonte, no en la medalla. Nadie en el Palacio Nacional lo conocía de verdad. Era un comodín, un nombre que sonaba fuerte, pero no estaba contaminado. La cúpula militar, en un intento desesperado por evitar el golpe de estado de facción o la temida anarquía que traería el fin de la República, lo eligió como presidente interino el 17 de septiembre de 1880. Fue un compromiso entre generales rivales, un hombre no alineado que prometía un regreso rápido a la normalidad y a la convocatoria de elecciones. Lo veían como un general Cincinnatus, que tomaría el poder para salvar la República y luego lo devolvería. ¡Qué equivocados estaban! El discurso de la necesidad. El discurso de investidura de Alejandro Iturbide, pronunciado ante un Congreso disuelto y un puñado de generales nerviosos, no fue un acto de política, sino de declaración de guerra al statu quo. Fue breve, brutalmente honesto y desprovisto de la retórica florida de la época. En los extractos del discurso de investidura de Alejandro Iturbide refleja su postura. Ciudadanos de la República, no vengo a gobernar por la tradición, sino por la necesidad. La ley me ha convocado a una casa en llamas. Mi deber no es apagar el fuego con palabras, con decretos vacíos o con la falsa promesa de una paz que no existe. Mi deber es construir un nuevo cimiento sobre las cenizas. La República está muerta, porque la nación nunca fue fuerte. Lo que se perdió en 1880 no es la Constitución, sino la fe de un pueblo en su futuro. Mi única lealtad es con la prosperidad de México. A partir de este momento, mi única ley es la disciplina. Que así sea. Quien esté conmigo, obedecerá. Quien esté en mi contra, será apartado. Durante y después del discurso, la reacción fue de un silencio atónito. No era el lenguaje de un interino. Era el manifiesto de un reformador radical, con tintes de autocracia. El general Juan Méndez, uno de los pocos civiles presentes, abandonó el salón inmediatamente. Sus memorias, encontradas medio siglo después, describen su temor. Al escuchar esas palabras, supe que no había tomado el poder. Había tomado la nación. Su mirada no era la de un patriota, era la de un arquitecto que ve en el derrumbe solo el material para su obra. Vio en la ruina de la República la oportunidad para construir algo más grande, algo de una dureza inhumana. Comprendí que no tendríamos elecciones, sino una transformación forzosa. El águila republicana había sido derretida en un horno y forjada de nuevo. Ahora era de hierro. En los días siguientes, Iturbide actuó con una velocidad inaudita. Primero, el ejército fue purgado de los elementos más corruptos y ambiciosos. Más de 100 oficiales fueron discretamente retirados o reasignados a guarniciones remotas en Chiapas y Baja California. Luego, la prensa, tradicionalmente dividida en facciones, recibió un único comunicado: el apoyo incondicional o la clausura. La República se había esfumado, reemplazada por una junta de emergencia dirigida por Iturbide. El destino de un continente había cambiado, y el mundo aún no lo sabía. Nadie, ni sus aliados ni sus enemigos, imaginaron que este militar desconocido no solo evitaría la caída de México, sino que marcaría el inicio de una era de grandeza y terror. El águila había renacido, pero ahora era de hierro. El renacimiento había comenzado en una mentira y un golpe de estado silencioso.